quiénes son los hijos de Dios, mis hermanos. Todos creemos que somos hijos de Dios. Y realmente no es así. No todos somos hijos de Dios. Este es un versículo clave e importante que todos debemos llevar a colación. De que no todos somos hijos de Dios, sino aquel que recibe a Jesús en su corazón y guarda su palabra. Porque muchos dicen, yo soy cristiano, disculpen, yo soy hijo de Dios y están en prostituciones. Yo soy hijo de Dios y están sumergidos en la mentira. Yo soy hijo de Dios y estoy sumergido en el alcohol. Bienvenidos a ¿Pa' qué te cuento? Señores, y me siento bien porque con esta prédica que vamos a escuchar el día de hoy vamos a estar inaugurando un segmento nuevo en el canal, una parte cristiana que le vamos a dedicar a cada uno de ustedes, señores. Espero que con estos videitos dedicados a Dios, ustedes dejen su like, su comentario si les gustan los videos y que se lleven un buen mensaje. Aquí tengo a mi hermano, a Emanuel Germán, el futuro pastor. ¿Qué tenemos para hoy? Hoy tenemos para hoy un tema muy complejo, verdaderamente, para la gloria de Dios. Y esperando que cada uno de ustedes pueda disfrutarlo y traer claridad a las muchas personas. Tú sabes que el tema que yo traigo para hoy es ¿quiénes son los hijos de Dios, mis hermanos? Hay mucha oscuridad en ese tema porque todos creemos que somos hijos de Dios. Y realmente no es así. No todos somos hijos de Dios. Vamos a la luz de la palabra. ¿Qué la palabra nos enseña? Porque hay una gran diferencia. ¿Quiénes son hijos de Dios y quiénes son criaturas de Dios? Entonces, en esa diferencia tenemos que diferenciar quiénes son los hijos verdaderamente de Dios y quiénes son las criaturas de Dios. Y aquellos que creen que son hijos de Dios, nosotros nos regimos bajo la palabra de Dios porque no nos regimos bajo nuestras propias opiniones, porque opiniones tenemos todos. Pero la que nos guía a nosotros es la Biblia, o sea, la palabra de Dios incrustada aquí en esta libro. Por eso quiero leerte unos cuantos versículos bíblicos que avalan quiénes son los hijos de Dios. Y una de las diferencias es que nos vamos al libro de Génesis, donde lo tengo aquí, Génesis 1:27, que nos enseña a nosotros, y dice así: y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. En Génesis 1:26 nos enseña que Dios creó todas las cosas. Dios creó al hombre. ¿A imagen de quién? A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra lo creó. Vemos como Dios no creó. No nos llamó hijos directamente, sino nos creó. Cuando nos dirigimos al libro de Colosenses, si nos vamos al libro de Colosenses, mi hermano Jeremy, a la primera de Colosenses, su capítulo 16, nos dice así: porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, sea todo, fue creado por medio de él y para él. Aquí la Biblia nos está esclareciendo a nosotros que todo realmente lo que existe en este mundo y fuera de este mundo fue creado por Dios. O sea, todo, absolutamente todo, fue creado por Dios. La naturaleza, los árboles, los planetas que hoy en día nosotros conocemos por los científicos que lo han descubierto, fue creado por nuestro creador, el Señor. Pero ¿qué nos dice la palabra acerca de los hijos de Dios? Hay un libro muy importante que se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 1, versículo 11 al 13. Una historia muy profunda donde él nos dice a nosotros: a los suyos vino. En el tiempo de Jesús, él fue a quién? A los israelitas, a su pueblo, a su gente, a su creación. Dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Muchos de nosotros hemos visto en películas lo que hicieron con Jesús. Cómo lo apedrearon, cómo lo abofetearon, cómo destruyeron su cuerpo físicamente y lo rechazaron. Y los suyos no le recibieron, mas a todos el que le recibió. Ahí no está incluyendo a nosotros, te incluye a ti y me incluye a mí. Y incluye a todo el que reciba a Jesús. Le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero a quiénes? A los que lo recibieron. Sí. A aquellos que creen en su nombre. No todos somos hijos de Dios. Este es un versículo clave e importante que todos debemos llevar a colación. De que no todos somos hijos de Dios, sino aquel que recibe a Jesús en su corazón y guarda su palabra. Porque muchos dicen,
yo soy cristiano, disculpen, yo soy hijo de Dios y están en prostituciones, yo soy hijo de Dios y están sumergidos en la mentira, yo soy hijo de Dios y estoy sumergido en el alcohol, y tú crees que son hijos de Dios. Cuando el Señor nos enseña en su palabra, en el libro que acabamos de leer, Juan, su capítulo 1, versículo 11 en adelante, que los que le recibieron y aquellos que reciben a Jesús, debe de haber un cambio en su vida. Debe de haber una regeneración. Automáticamente el que tiene el Espíritu Santo de Dios, aquel que le guarda su palabra, hay un cambio en su vida. Porque la misma palabra nos enseña, es aquí que nosotros somos nuevas criaturas. Todas las cosas viejas pasaron, todo lo que éramos, todos los vicios que teníamos, todas las dominaciones por las cuales éramos dirigidos por nuestros deseos, pasaron. Ahora somos criaturas, o sea, somos hijos de Dios, porque guardamos su palabra. Y hay muchos versículos bíblicos que nos avalan quiénes son los hijos de Dios, y por eso me gustaría citarlo en este momento. Vemos una historia muy bonita que se cuenta en el libro de Juan también, su capítulo 8, 39 al 47, donde Juan está teniendo una conversación con los judíos. No sé si alguno de ustedes lee la Biblia, o tú has leído la Biblia, mi hermano Jeremy. Claro que sí. Hay una historia muy directa que él le dice a unos judíos, y es que lo llama hijo del diablo, directamente. Este tema muy pocas personas lo quieren tratar para que muchas personas no se sientan ofendidas o se sientan mal, o porque es un tema muy conspicuo que puede traer discusión por pensamientos y criterios distintos, pero nosotros nos regimos bajo la Biblia. Por eso yo vengo con texto bíblico para avalar aquello que yo estoy diciendo, porque de nada vale que yo diga mi opinión, porque mi opinión no vale nada, sino la palabra de Dios que fue dada. Entonces, esta historia vemos donde Jesús le dice a aquellos judíos, hijos del diablo, porque los deseos del diablo, o sea, porque el diablo es mentiroso y homicida desde el principio, y los deseos de su padre hacen. Entonces, como ya hacían sus deseos, los deseos no de Dios, sino de Satanás, mentiroso, homicida, orgulloso, altivo, y toda clase de mal que había sobre sus vidas. Y Jesús le llama hijo del diablo. Sí. Entonces, si Jesús le llama hijo del diablo, ¿cómo voy a decir yo que son hijos de Dios? Entonces nosotros pudiéramos llamarle a aquellos que Jesús mismo le llamó hijo del diablo, hijo de Dios. Vamos entonces nosotros a contradecir la palabra. O sea, que no está mal dicho cuando la mayoría de pastores que vemos en las redes sociales se dirigen hacia otras personas diciéndole, tú lo que eres un hijo del diablo y tú te has descarriado 365 veces. El término como lo dicen o como ellos lo quieren decir, a raíz no está mal, sino en la expresión en que le expresa, porque no podemos directamente estar señalando y juzgando a otros, pero lamentablemente para muchos es así, porque verdaderamente el mismo Cristo lo dijo. Es un poco riñoso decirlo, pero es la realidad. ¿Qué te hace un hijo del diablo? Y perdón que te interrumpa. ¿Qué dice la misma Para que podamos entender el contexto bien de qué es un hijo del diablo. Exacto. Y qué es un hijo de Dios. ¿Qué nos enseña la palabra? El que no es conmigo, dice, ¿es contra quién? Contra mí. Contra Dios. Entonces, si tú no estás con Dios, con alguien más tú estás. Lamentablemente tú no puedes estar solo, porque de una fuente no pueden manar dos aguas. O sale dulce o sale salada. Tú no puedes estar frío, tú no puedes estar caliente ni frío. O está caliente o está frío. Porque el que está tibio, Dios lo vomita, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros, hijos de Dios? Cuando nosotros guardamos la palabra del Señor en nuestro corazón y la vivimos. Y automáticamente a nosotros vivir esa palabra, tiene que haber una regeneración en nosotros. Porque ya lo que nosotros antes éramos, dice Pablo, yo antes era, lo voy a traer a colación a estos tiempos. Yo antes era igual que ustedes, bebedor, fornicario, adúltero, mentiroso, practicante de toda maldad. Pero ya no soy eso porque Cristo me regeneró. O sea, ya Cristo me hizo una nueva criatura. Ya esas cosas viejas que yo era pasaron. Ahora todas para mí son hechas nuevas en Cristo Jesús. Pero eso es cuando tú crees y decides aceptar al Señor en tu corazón. Entonces, avalando mi fundamento, mi criterio, bajo la Biblia, también hay una historia donde va un sacerdote llamado Nicodemo, muchos la conocen, que era donde Jesús de noche, aclarando algo a muchos. Nicodemo, ¿qué era? Muchos tal vez no conocen la historia, pero Nicodemo era un sacerdote, se podría decir un alto jerarca en este tiempo de las iglesias. Podría decir
la segunda mano del Papa en estos tiempos para traerlo a colación de el grado que tenía Nicodemo y la autoridad que tenía dentro de las iglesias. Sí. Él va a Jesús. Oye, y ellos querían matar a Jesús porque estaba contradiciendo lo que ellos pensaban o lo que ellos hacían. Entonces él va de noche a Jesús y le dijo: maestro, sabemos que ha venido de Dios, porque esta cosa que tú haces, solamente uno que tenga a Dios puede hacerla. Y Jesús le dice: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo se queda en el aire y le dice: pero ¿cómo así, maestro, nacer de nuevo? ¿Acaso puede un hombre en su vejez entrar por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, cuando Jesús le dice que era necesario nacer de nuevo, él se lo aclara y le dice después: es necesario nacer de agua y del Espíritu. O sea, es necesario haber una regeneración en ti. Es necesario que haya un cambio permanente en ti. Es necesario que el Espíritu Santo more sobre tu vida. Porque inmediatamente, cuando nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón, dice que el Espíritu Santo viene a morar con nosotros, porque nosotros nos convertimos automáticamente en templo del Espíritu Santo. La iglesia actualmente son congregaciones, pero la iglesia eres tú. O sea, los cristianos somos la iglesia porque somos el templo de Dios. ¿Me vas entendiendo? Eso está profundo. Sí, entonces, esa es la historia de Nicodemo. Oye lo que nos enseña aquí Jeremy, en el libro de Primera de Juan, su capítulo 3, versículo 1. Dice: mira cuán amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuán amor nos ha dado Dios para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, el mundo, a un cristiano, automáticamente que tú veas que ama las cosas del mundo y que lo del mundo lo aman, hay que revisarse. Porque las cosas de Dios y las cosas del mundo no compaginan. Porque ¿acaso Dios hizo algún pacto con el mal? No. Entonces, el mundo siempre va a atraer a lo suyo. Y un cristiano no puede estar atado a las cosas del mundo. Por eso es lo que nos hace distinto, eso es lo que nos hace diferente. Porque ya no vivimos bajo nuestros deseos, sino vivimos bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Señor, un aplauso. Bueno, puede seguir. Si tiene alguna duda, puede ir. En caso que no, hay un libro que se encuentra, hay un versículo que me gusta mucho que se encuentra en el libro de Romanos, su capítulo 8, del 15 al 16, que dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, tu misma conciencia, cuando tú estás haciendo las cosas agradables delante de Dios, cuando tú estás guardando sus palabras, te dice verdaderamente tú eres hijo de Dios. O sea, el Espíritu mismo te hace saber y tú reconoces en sí que tú verdaderamente eres hijo de Dios. Porque tu conciencia misma te acusa. Cuando tú haces mal, tu conciencia, ¿qué te dice? Oh, lo hice mal. Que lo estoy haciendo mal. Entonces, Hay personas que ignoran su conciencia. sí, muchas veces. O su conciencia, podemos decir que el diablo también te usa como conciencia negativa. No, el diablo manda dardo a tus mentes. Tú eres que accede. Porque cuando vamos al jardín del Edén, donde estaba Eva, con palabras fue que Satanás, la serpiente antigua, como lo llama la Biblia, fue que engañó a Eva y se dejó seducir. Pero ella fue la que accedió a tomar ¿de qué? Del árbol prohibido, o sea, del fruto prohibido del cual Dios le mandó que no comiese. ¿Tú crees que Dios sabe el futuro? Claro, líder, Dios lo sabe todo. Automáticamente, Dios es el creador de todo, en Él subsiste todo. La misma palabra nos lo enseña. Entonces, si Dios conoce el futuro, Dios lo revela. O sea, en la misma Biblia vemos muchas cosas que están aconteciendo ahora. Dice que iban a haber grandes terremotos, que se lo reveló a quien, a hombre. ¿Por qué? Por misericordia. ¿Para qué? Para que nos apercibamos y busquemos de Dios ahora que hay tiempo. Entonces, es una noción de que tú puedes ver que Dios conoce el futuro. Dios conoce, inclusive antes de que tú hubieras nacido, ya Dios conocía que tú ibas a nacer. Oye lo que dice Jeremy, continuando el mismo tema de quiénes son los hijos de Dios. Estoy hablando con versículos bíblicos para que puedan avalar y confirmar en caso de que tengan dudas de quiénes verdaderamente son los hijos de Dios. En Efesios dice que nosotros nos convertimos en su hijo por adopción cuando nosotros
nosotros aceptamos al Señor en nuestro corazón y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, o sea, tiene que haber un arrepentimiento verdadero y genuino en nuestra vida para que verdaderamente seamos hijos de Dios. Si no hay un arrepentimiento, todavía hay un viejo hombre que permanece y son guiados por sus deseos. ¿A qué se refería Jesús cuando destruyó el templo y dijo, destruí este templo y en 3 días lo levantaré? No, pero la misma Biblia te lo aclara eso, Lidia. La misma Biblia te aclara que él hablaba de su cuerpo. Él se lo está diciendo, es una historia que le está diciendo a los mismos judíos. Que él dijo, yo voy a destruir este templo y en 3 días lo edificaré. Y ellos le dijeron, ¿acaso tú destruirías este templo? Y nuestros padres dudaron 45 o más de 45 años en construirlo. Habla de templo como su propio cuerpo. Habla de la crucifixión cuando fue crucificado por nuestra causa en aquel momento. Se puede también interpretar como que la iglesia es un templo para adorar a Dios. Eso es lo que se estaba diciendo anteriormente, que nosotros somos la iglesia, nuestro cuerpo es el templo del Señor. Entonces, si yo no voy a la iglesia como quiera, ¿puedo ser salvo? No, porque Pablo nos manda a congregarnos. La iglesia viene siendo el hospital que nos refuerza a nosotros. ¿Pablo es del Antiguo o Nuevo Testamento? Pablo es del Nuevo Testamento. Y Pablo nos manda ya a la iglesia. Pablo nos manda, no, la Biblia nos manda, porque toda la Biblia fue inspirada por Dios. Entonces, ¿puede haber personas salvas sin ir a la iglesia? ¿Existe la pequeña posibilidad? Se podría decir que sí, pero en excepciones. ¿Por qué digo que se podría decir que sí? Porque la Biblia nos enseña una historia muy conspicua que sucedió cuando Jesús estuvo crucificado. Hubo uno al lado que realmente no tenía la posibilidad de ir a la iglesia porque no lo iban a bajar, estaba crucificado. Y el Señor le dijo, desde hoy te digo que estarás conmigo en el paraíso, porque se arrepintió. Él se dijo, acuérdate de mí, le dijo aquel ladrón o todos los crímenes que hubiera cometido aquella persona. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, como él se arrepintió, a él no le iba a dar chance a bajarse de esa cruz y congregarse, pero si tenía la oportunidad, tendría que bajarse, congregarse y arrepentirse. O sea, y buscarle a Dios, asistir a la iglesia y hacer todas las cosas que Dios nos manda. Predicar su evangelio principalmente. Así como lo estamos haciendo ahora, llevándolo a cada persona para que pueda ser salvo a través de Cristo Jesús. ¡Wow, señores! ¿Tiene alguna pregunta el backstage, Polo? Ay, ¿cómo mencionaste el nombre? Ay, yo le voy a entrar en contienda con eso. No, yo sé, pero tú puedes una pregunta de duda. Claro. No, yo tengo duda, campeón. Entonces, si tienes algo más, podemos arreciar y si no, podemos despedir si tú quieres con una oración. Sí, está bien, vamos a despedir con una oración. Antes bien, me gustaría decir que recordemos que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, podrá ir al cielo si no a través del Señor Jesucristo. Y para que nosotros podamos creer en Jesucristo debemos de arrepentirnos, debe de haber un arrepentimiento, porque dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y aquel que no confiese al Señor aquí en la tierra delante de los hombres, el Señor allá en los cielos no le confesará delante de su Padre. Que Dios le bendiga. Vamos a hacer una oración, mis hermanos, para que Dios siga en este proyecto que lleva mi amigo Jeremy, siga fortaleciéndolo y principalmente que lo bendiga grandemente con la salvación de su alma, que eso es lo que queremos para todos, porque el mismo Jesús nos dice que Él no quiere que nadie se pierda, o sea, sino que todos absolutamente procedamos al arrepentimiento, porque Él es nuestro Dios, o sea, Él fue el que nos creó, y si por tanto somos criaturas del Señor, o son criaturas del Señor, Él quiere que nos constituyamos hijos, para que heredamos esos reinos, esas moradas que Él fue a hacer en los cielos para cada uno de nosotros que estamos aquí en la tierra. Amén. Así que me gustaría orar, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad, Jesús, tu misericordia. Gracias por permitirnos este momento tan maravilloso para compartirle tu palabra. Mira que el Padre amado te cedió este segmento, Jesús, para aclarar dudas, Señor, sobre ti, Jesús amado. Yo clamo en esta hora para que siga bendiciéndole, Señor, en su proyecto, Padre. Que seas tú de una manera en especial guiando todo lo que Él vaya a hacer juntamente a su equipo, Padre. Toma el dominio, Señor, y el control de todo, Jesús. Te lo pedimos de una manera en especial, pero principalmente, Dios, te pido que lo guíe, Padre, en tus caminos, Señor, y que en un momento determinado, Señor, le pueda reconocerte como su Señor y Salvador, Padre. Te lo pedimos de una manera en especial, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Que Dios le bendiga.
Gracias.